Muy buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Tengan todos vuestras mercedes. Eh, bueno, entonces, dado que somos poquitos en la sala, pues vamos, aprovechemos y pregunten sus mercedes. Vamos a hacer el estilo que el maestro Kelly alguna vez nos enseñó y como empezamos, la jorciada eh, evangelística, que fue que vuestras mercedes preguntan y nos respondemos. Adelante, pues, preguntas en torno al tema de la relación de pareja y la sexualidad en general. Adelante. Gratísimas, maestros. Si su merced me licencia, quiero recordar que la vez que ya pasó, su merced nos dijo que si, bueno, está Jaramé Humo, cierto, el Magdito, que íbamos a hablar de la compatibilidad del grupo IRH sanguíneo, maestro. Si su merced tiene a bien y no hay algo más, Bueno, bueno, preguntemos a los seres de ahí de la sala si quieren que hablemos de eso o tienen es otro que, tema maestro, que es que queremos esta fue hablar. una peticel de una dama, maestro, que quería saber con mayor profundidad Bien, porque le tenía angustiada, pero bueno, maestro, su merced nos bueno, sí. encargó de eso. También está Jaramén, a ver, Jaramén, si gusta abrir su fono para que nos haga su pregunta y entonces ya el maestro elija qué hacer. Gratísimas. Maestra, buen día, maestro Bedón. Muy buen día, Lunar. Pues, maestro, yo tengo como una pregunta también, pero de la semana pasada, con respecto a una pregunta que hizo una señorita de, pues, cómo uno debería prepararse para uno recibir de pronto una pareja y que sea, pues, acorde a las cosas de Dios. Pero entonces a mí me surgió la duda, maestro, en alguna conferencia también recalca que su merced conoció parejas donde estas parejas obtuvieron su alma gemela y aún así obteniéndola, pues por ciertas circunstancias se separaron. ¿Podría de pronto haber recomendaciones a la hora de tratar con la pareja, como consejos que de pronto en ese cierto en que uno llegue la pareja pueda uno tener esa batalla de poder luchar bien con la pareja para salir adelante y para hacer las cosas bien de Dios, maestro? Bien, magnífica pregunta. Vamos a enrutar la pregunta. Vamos a hacer, voy a responder primero entonces la pregunta de la sangre y buscamos empalmar con la que su merced está diciendo que es excelente, una excelente pregunta. Muy bien, empecemos con lo de la sangre. La sangre, en principio, vamos a ser enfáticos en algo. La sangre en esferas superiores no tienen antígenos de ninguna especie, no tienen antígenos, pero es más, nuestra sangre es de orden en otras esferas, los que algún momento se descendió aquí a esta esfera, pues no se tienen antígenos así raros. ¿Y qué es un antígeno? Antígeno es un elemento extraño que se filtró dentro de la sangre. A ver, les pongo una especie de comparación que no es totalmente comparable, pero que me entiendan. El pueblo hebreo, cuando entró a Canaán, la tierra de Canaán, ellos eh, todos salieron enemigos y los combatieron, los combatieron, los combatieron. Pero hubo un pueblo que se fusionó con ellos, o sea, formaron parte del pueblo hebreo. Ese pueblo fueron los moabitas y seguían ahí dentro, sin ser, sin ser judíos, sin ser hebreos, eran moabitas. Bien, pues bien,
Ahora, independiente si eso era bueno o era malo, quedaron fusionados dentro del pueblo. Ahora vamos a hablar eh, aquí en las esferas, en estas esferas de oscuridad o esferas en las cuales fueron lanzados los luzbeles para un proceso de aprendizaje. Los cuerpos físicos tuvieron que adaptarse a las circunstancias y a condiciones extremadamente duras de estas esferas, condiciones que en esferas de orden superior no existen. Y su sangre adquirió, cuando llega nuestra sangre, cuando encuentra un elemento extraño, pues sale todo el sistema inmunológico y combate esa sangre, ese elemento extraño. De eso es lo que hacen los anticuerpos. No obstante, hubo algunos elementos que terminaron incorporándose a la sangre y se volvieron parte de la sangre. Eso debido a las circunstancias, eso no es de ayer tarde, eso es desde los inicios de esta humanidad. Esos es lo que llaman antígenos, elementos extraños que quedaron como conviviendo dentro de la sangre y se volvieron parte de la misma sangre, pero no son propiamente, no son de su naturaleza, sino que se reinsertaron, así como los moabitas. Por eso le estaba hablando yo de los moabitas con el pueblo hebreo. Bien, en el pueblo hebreo combatieron a los amorreos, a los heteos, a los jebuseos, a los medianitas, a toda esa gente, a los amonitas, pero los moabitas terminaron ahí conviviendo con ellos, conviviendo. Así pasa. Los antígenos son más o menos, pues hasta donde hace algunos años se habían encontrado más de 43 antígenos, órdenes de antígenos. Pero al fin y al cabo, pues la mayoría no son tan relevantes. Pero hay tres grandemente relevantes. Los primeros que se encontraron, esto empezó cuando se comenzaron a hacer transfusiones de sangre, se dieron cuenta que si le ponían la sangre de una persona a otra, la mataban. Algunos casos no, pero en otros sí. Entonces, ¿qué pasaba? Fue cuando se encontró lo de los antígenos y los primeros antígenos que se encontraron grandes fue el antígeno tipo A, lo llamaron A, luego el antígeno llamado B. Y en el año 1942 encontraron un antígeno que era propio de un gorila. No era un gorila, sí era de la raza de los simios, un, bueno, en estos momentos no tengo el dato exactamente de qué tipo de simio era, pero era un simio que se llamaba Rhesus, Rhesus, Rhesus. Ese antígeno era muy fuerte, es el más fuerte y se descubrió que toda la humanidad
Pues además tenía los 43 antígenos, pero una cantidad, y creo que han encontrado más antígenos ya, pero esos tres, el A, el B y el RH, o sea, el antígeno que encontraron en el mono rhesus, era el más fuerte de todos. Entonces, ya se empezó a clasificar la sangre por la cantidad de estos antígenos que se pudieran tener. Y de ahí salió los tipos de sangre. Alguien que no tenga ninguno de esos tres antígenos, ninguno, es de tipo 0RH negativo. ¿Qué quiere decir cero? Ahora le dicen disque O. Realmente O es una imprecisión. El tipo de sangre O no existe, pero es cero. Pero la gente le dice O. No debieran decirle O, pero ya se generalizó esa vaina. Todo el mundo dice O. Realmente es cero. Cero, ¿qué quiere decir cero? O lo que el mundo llama O, que no tiene ni A ni tiene ni B. Ahora, ¿qué quiere decir RH negativo? Que no tiene el factor RH, no lo tiene. Entonces, una sangre que es eh, tipo bien raro extraterrestre es el 0RH negativo, por eso es tan escasa esa sangre. 0RH negativo, porque no tiene antígenos de ninguna especie, de esos tres. Puede que tenga de otros tipos de antígenos de menor tamaño, pero no son tan pronunciados como es ese 0RH, como esos tres, A y B. Ahora, si tiene el factor RH, pero no tiene los otros, será el 0RH positivo, o lo que mal llaman ORH positivo. ORH positivo. Bien, ahí cuando se dice ORH positivo o 0RH positivo, estamos diciendo que solamente se tiene el factor RH, ese antígeno, el antígeno RH, el que apareció en los simios, en ese simio. Ahora bien, si llega una criatura que solamente tenga, bueno, que tenga el factor A, será ARH negativo. Solamente tiene A y RH no tiene. Si tiene el factor RH y tiene además el A, será ARH positivo. Tiene dos factores, dos. Igual con el B. Si tiene el factor RH B y no tiene el RH, será BRH negativo. Ahora, si tiene el factor RH, el factor B, y no tiene, y sí tiene, perdón, el RH, será BRH positivo. Ahí tiene los dos. De tal manera que cuando sus mercedes vean RH negativo, quiere decir que no tiene el factor RH. Y si tiene RH positivo, sí tiene ese factor RH. Ahora, una criatura que tenga A, B, RH positivo, quiere decir que tiene los tres antígenos, A, B y RH. Entonces, ya van dándose cuenta vuestras mercedes cómo es el juego. Conocí a un señor que tenía esos tres factores
y además tenía un cuarto, uno bien extraño, que por lo regular, eso es uno en 1 millón de criaturas. Pero bueno, no hablemos de eso, no hablemos tanto de eso, sino hablemos de los tres. No quiero confundirlos. Entonces, ¿qué esto en efectos? ¿Qué, por qué cuando se hace una transfusión de sangre, vamos a mirar las transfusiones de sangre? Yo les hago algunas preguntitas y quiero que sus mercedes me las respondan, a ver si me están entendiendo. ¿Qué pasaría? Vamos a preguntarle a alguno de sus mercedes. ¿Qué pasaría si a alguien con 0 RH negativo le aplicamos una transfusión de sangre de alguien que tenga 0 RH, con algún antígeno? Puede ser ARH negativo o BRH negativo o 0 RH positivo. ¿Qué pasaría? Los oigo. O vuelvo y repito la pregunta. Tomemos una persona que no tenga ningún antígeno, o sea, 0 RH negativo, 0 RH negativo, y se le aplica sangre que tenga uno o varios antígenos. Por ejemplo, ARH negativo o BRH negativo o 0 RH positivo o ABRH positivo. Serían los tres. ¿Qué le pasaría a la sangre? ¿Qué creen que pase? Los estoy oyendo. Se vuelve loco. ¿Cómo así se vuelve loco? Esa va a la sangre. ¿Qué creen que hace la sangre de la persona que está recibiendo esta nueva sangre? La puede rechazar, o sea, habría como una incompatibilidad. Sí, claro. Ve a esos antígenos como enemigos, así como se ve una bacteria, como se ve una infección, un agente extraño, los ve como enemigos y entonces los rechaza y empieza una lucha contra esa sangre. ¿Ya? ¿Sí es claro? A ver, alguien que me lo diga en sus palabras, ¿cómo entiende esa guerra? A ver, yo quiero, aquí estamos formando dragones. Lo que estamos explicando es para que sus mercedes busquen verlo allá en su cabecita y entender qué es lo que pasa en esa incompatibilidad de sangres. Adelante, los quiero oír. Buen día, buen dinero, buena salud, excelente día, venerable maestro y a todos los seres que están en la sala. Se entiende como que alguien intruso entró al templo, o sea, entró alguien intruso a la sangre y eso empieza a rechazarlo y es muy difícil que la persona lo acepte. Tuve la experiencia, algo así muy cercano, de un ser que hubo que hacerle transfusión de sangre y esa persona luchaba. Era una lucha impresionante, cambió totalmente su esencia. Digo que cambia su esencia. Y pues, digamos, genéticamente, pues no lo entiendo muy bien, ¿cierto? Pero la lucha es tremenda de ese ser que acepta una sangre diferente. Claro que hay una cosita ahí. Ya tocaste un punto muy interesante. Y aquí va, ya que estamos hablando de transfusiones de sangre, quiero explicarles algo para que se les grabe en su mente, en su corazón y en su sexo y en su alma. En la sangre está lo que somos, está el fundamento genético, está todo. Se los voy a contar con un ejemplo. Yo siempre cuento este ejemplo que a mí me ha parecido impresionante. Cuento varios ejemplos, pero este lo cuento porque este ejemplo me parece que es vital.
De pronto algunos me lo habrán oído. La ciudad de Medellín, por allá en los años 90, había una señora que se casó jovencita. Ella se casó muy joven, pero una señora, una Eva muy linda, por dentro y por fuera. Y llevaba 7 años de casada con el esposo, madre de 2 hijos, que llevaba un hogar perfecto, muy lindos esos hijos, cuidados. Eso de que un hogar de esos que un hombre que valore se arrodille a Dios de darle gracias por tener esa calidad de Eva, de esposa. Bueno, a ella le pasó algo. Resulta y sucede que se murió, que se enfermó de algo y le hicieron una transfusión de sangre o le hicieron una operación, ¿no? Bueno, lo que hubiera sido. Lo cierto es que le hicieron una transfusión de sangre. No se sabe de qué aléporus de personaje le hicieron la transfusión de sangre, pero lo cierto es que ella cambió totalmente. Ay, voy a meter a licencia un momentito, por favor. Bien, ¿qué le pasó a la señora? Resulta y sucede que la señora era otra persona. O sea, empezó a fumar, empezó a beber, ya no era la madre cuidadosa con esas criaturitas, salía ya a farrear, sábados y domingos no la pasaba en la casa, empezó a tener sus aventuras y ese hogar se perdió. ¿Qué había pasado? Yo les pregunto a sus mercedes, ¿qué creen que pasó con esa criatura? Los oigo. A ver, los Maestro, oigo. cambió su genética, maestro. ¿Cómo cambió su genética? Explica. Pues, maestro, pues es como pasa algo similar, como cuando hay un trasplante de órganos. El ser toma algunas reacciones o comportamientos del anterior ser que poseía, pues, como esa porcel, ¿ya? Lo digo también por algo muy personal, que fue algo similar a lo que su merced está diciendo, solo que estoy aquí aún. Muy bien. Esa persona, después de que le hicieron para ser claro, comenzó a vivir en ella la anterior persona. Hay una fusión. Por eso es que nosotros no nos hacemos transfusiones de sangre. Por esa razón, ¿ya? Por eso es que el mismo Señor Jehová lo prohíbe en su mandato. No nos hacemos transfusiones de sangre por eso. Por ejemplo, le pongo vamos a hablar de mí. Yo que he pasado por la limpieza del perdón del karma desde que salimos del Sagrado Sol Absoluto hasta ese día, 11 de enero de 1994, todo el karma de millones y millones de años que ya se me fue quitado, que he pasado por la limpieza del delito de la masturbación, el delito del robo, el delito
del sexo oral y por muchas otras cosas que hemos recibido todo ese mundo de bendiciones, que uno recibiera esa sangre, pues se perdía todo el trabajo, porque quedaría uno amarrado a la sangre de esa persona, porque queda fusionado. Y lo grave de eso es que eso sigue después de muerto, porque esas siguen fusionadas. Quien haya tenido una transfusión de sangre o algo parecido, aprovechen el corte de líneas. Ahora el 14 de marzo, por los días del cumpleaños del maestro Kellion, aprovechen, que es lo más posible que haya corte de líneas allá en el templo. El ritual que estableció el maestro Samael, porque ese corte de línea no es solamente las líneas de Karmasaya, sino también esas líneas, esos embarañes tan espantosos, porque las dos criaturas se fusionan en una sola. Si es claro, espero que eso lo entendamos. Ahora dirá alguien, bueno, pero si está la vida de por medio, ¿de acuerdo? Eso ya, pero si tenemos la negociación con los maestros. Si ellos meten la mano, pues ya es porque ellos han concedido esto. Pero seres en los cuales uno ya ha vivido lo que tenía que vivir, pues pesar en una balanza, que es lo más recomendable. Yo recuerdo por allá en el año 1990, en el Kanda de la Tierra, en el 91 fue, no, sí fue en el 90. Llegó ahí a las puertas del Kanda un tipo que le habían dado una puñalada y le habían sacado las tripas, tenía la tripa, la llevaba en una bolsa ahí, y nosotros recogimos y lo llevamos al hospital, y por directriz del maestro Kellion, buscamos un donador de sangre y se le puso. Una cerveza más al borracho, pues no, el tipo usted, vivía en el mundo, en un mundo de bandidos, y darle más vida, pues valía la alegría. Pero una criatura que ya ha trasegado en los caminos de Dios, pues sería total un negocio muy, muy mal negocio. Mezclarse sangre con sangre de quién sabe qué aleprus, eso no sería conveniente. Para que vayamos entendiéndonos, ya van dándose cuenta. Entonces, eso cuando las sangres son compatibles. De todas formas, si la sangre es incompatible, por ejemplo, le ponemos un tipo de sangre diferente a esa persona. Estoy hablando aquí, las transfusiones de sangre son cuando a alguien le buscan ponerle el mismo tipo de sangre, o por lo menos un tipo de sangre que sea compatible. El 0RH negativo es el donador universal, porque como no tiene antígenos, la sangre de él le sirve a cualquiera. El ABRH positivo es el receptor universal. El que tenga sangre ABRH positivo le pueden poner cualquiera le puede dar sangre. Porque como él tiene los tres antígenos, no tiene problema. ¿Sí van entendiendo? Lo que sí se busca es, de todas formas, que sea como del mismo tipo. Si alguien tiene ARH positivo, entonces se busca otra sangre que sea ARH positivo para evitar la menor trauma posible. A ver, a ver si me están entendiendo, porque uno habla y a veces cree que lo están entendiendo, pero
alguien, dos voluntarios que me digan en sus palabras lo que han entendido de todo esto que estoy hablando. Adelante. Maestro, buen día, Lunar. Maestro, y buen día a los seres de la sala. Maestro, no le entendí lo siguiente, que hay un donante universal y hay otro receptor, pero lo que no entendí es de todos los tipos de A, B, O, RH y bueno, positivo, negativo, ¿para qué existe, maestro, el donante universal, que es el cero? ¿Cuál sería su misión? El cero no, el cero RH negativo. El cero RH negativo. ¿Cuál sería su misión en esta GEA de esos seres que tienen el cero H negativo, maestro? Bueno, Gratísimas. donante, donante universal lo llama la medicina, no lo llama Dios, lo llama la medicina. ¿Ya? La medicina alopática es la que lo llamas donante universal. Sí, maestro, ¿Qué sí, quiere así. decir eso? Que él puede darle sangre a todos, pero a él solamente le pudieran dar otro RH negativo. Y aclaro, aquí no es que lo estoy mandando a decir que eso está concedido. No entiendan vuestras legiones que yo lo estoy mandando a transfusir sangre. No, estoy diciendo lo que el mundo hace. ¿Bien? Entonces, hasta ahí que aclaremos las cosas. Sí, maestro. El que dice que es donante universal es la medicina Alopático, alopática. sí, ¿Por qué dice que es donante universal? Porque él no tiene antígenos. ¿Ya? No tiene antígenos. sí, padre. No tiene De alguna antígeno. manera es una sangre que todavía conserva los orígenes de cuando llegó a esta esfera. No se ha, digamos, mezclado con, por ejemplo, como la sangre en América Latina, en nuestra América, no, y toda la América, los indígenas de nuestras tierras, el patrón de la sangre más popular es el 0RH positivo. Es el más generalizado en toda América Latina, el 0RH positivo. O sea que la inmensa mayoría tiene el factor RH. Bueno, ahora sí, sigan. Yo quiero seguir oyéndolos para ver si nos entendemos en esto. Posiblemente nos va a tocar varias clases hablando de esto, porque es importante que quede claro como la luz del día, lo de la sangre. Licencia, Bueno, maestro, sí, adelante, adelante. gratísimas. Mi inquietud o pregunta es la siguiente. Hablando de las RH sanguíneos, ya no como transfusión, sino para la unión Sí, es que para allá electromagnética de vamos, para pareja. allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Esperen, esperen, esperen. Siga adelante, Hacia siga allá que es que adelante, quiero maestro. llegar. Pero espere, Isidro, espere, espere. ¿Ya? De esa Bueno, pregunta la tenemos que responder, indubitablemente. Pero yo quiero primero que entiendan lo que les estoy explicando de las transfusiones de sangre y lo que es un antígeno. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vuelvo y hago la pregunta que hice inicialmente. ¿Qué pasa si se le aplica una sangre con un antígeno que tiene algunos antígenos al cuerpo de una persona que no tiene ese antígeno? ¿Qué ocurre? Los oigo. posiblemente hasta la muerte lo podía llevar. Eso no puede ser, De acuerdo. ¿Por qué a la muerte lo pudiera llevar? ¿Por qué? porque los dos tipos de sangre no son compatibles y el uno rechaza al otro y entonces ahí viene el desequilibrio orgánico y no solamente se enfermaría, sino que hasta la muerte lo podía llevar.
Adelante. Bueno, está bien. En un porcentaje así es. Alguien que amplíe más la cosa, que me dé más elementos. Adelante. Yo quiero que todos participemos en esto, que nos quede claro como la luz del día. Otra persona que también dé la misma contesta y complemente cosas adicionales. Adelante. Maestro, sería que en ese caso, como el cuerpo empieza a encontrar esos antígenos que no reconoce el cuerpo, empiece a atacarse a sí misma y es donde le provoca de pronto la muerte y cosas adyacentes. Pues así mismo, no propiamente, bueno, así mismo sí y no. Empieza a atacar la sangre nueva que entró. Pues uno se supone que la sangre nueva que entró va a ser parte de la sangre de él, pero resulta que es sangre, ya la ves como enemigo, la ve esa sangre como enemiga, entonces, como dijo Isidro, sí puede causarle la muerte, porque es una guerra civil en el cuerpo, una guerra civil Maestro, que aparece a nivel de cuerpo. sí, maestro licencia, es que de pronto empezaría el cuerpo a enfermarse porque como no son compatibles, se empezaría a enfermar la piel, los órganos, todo, y se fuera muriendo Bueno, de... todo eso serán las consecuencias, pero yo quiero es que miren primero a nivel de sangre. ¿Qué pasa a nivel de sangre? ¿Ya? Y como la sangre está en todo, pues las consecuencias sí, que como dices tú. Pero primero la raíz, el origen, a Ah, nivel de sí, ya. sangre, ¿qué Ah, ocurre? sí, ya. Se le pasa todo lo genio, todo lo malo, como por decir los egos, todo lo que él era, toda su maldad, si era malo o todo lo bueno que él tenía. No, espere, espere, Pero, espere, espere. Eso también. Todas esas cosas puede ser, sí, esa mezcla. Pero físicamente, a ver, Maestro, yo me imagino que lo que sucede es que se le contamina su sangre, es como se pierde su pureza, pierde la esencia natural de su propio ser y de su propia sangre, porque al mezclarse con la otra hay incompatibilidad y pues de alguna manera sería como una lucha interna en la misma sangre. es que sí, mire, es que aun cuando algo dicen, todavía veo que no tienen la claridad. entonces sus cuerpos lo estarían saliendo de ese ser, lo fueran dejando. Mire, es que hay dos tipos de cosas. Primero, no estoy hablando de la transfusión en sí, porque ya les expliqué lo que pasa con la transfusión. Vamos a imaginar primero una transfusión, primero. Es una transfusión, si ya está bien hecha y fue una sangre que fue compatible y que el cuerpo la asimiló, el tipo es AB positivo y le pusieron una sangre AB positiva totalmente compatible, el cuerpo físico la asimiló, listo, esa persona quedó aparentemente bien. Que queda viviendo otra persona en él, fusionada las dos almas, las dos criaturas, sí, esas son consecuencias. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Quedan fusionados, y de ahí en adelante para siempre. Eso es una cosa, pero yo les estoy hablando, la pregunta puntual que les estoy haciendo, y quiero que por favor oigan bien. ¿Qué pasa si yo pongo una sangre que no es compatible que tiene un antígeno, otro antígeno distinto? Vuelvo y pregunto. Vamos a suponer a alguien que tiene 0 RH negativo, o sea, no tiene ningún antígeno, y le enchufaron una sangre A de tipo A o de tipo B, o peor aún, ABRH positivo, que tenga los tres antígenos. ¿Qué cree que ocurre allá en el cuerpo? Empecemos físicamente. No me hablen por allá de Texas para arriba. Físicamente, ¿qué creen que pasen? Adelante. Maestro Kenamuan, creo que se envenena la sangre.
entiendo que aquella que no tiene antígenos es como más pura, es lo que interpreto, y a las otras tener antígenos hay una lucha, hay una guerra interna en la sangre y pues la contamina. O sea Bueno, hay una que guerra. puede, siento que es una guerra entre un tipo de sangre y el otro y eso puede causar pues desestabilizar completamente el organismo. Totalmente. Es decir, es una guerra civil porque la sangre que se supone que es la vida que le entró, resulta que trae unos elementos que el cuerpo rechaza. ¿Ya? Y ahí eso, en ese momento, esa guerra civil, pues ahí se puede, como dijeron algunos de Mercedes, puede producir hasta la muerte. Y de hecho produce la muerte. Esa guerra civil es el cuerpo mismo enfrentándose contra el mismo cuerpo, porque son antígenos que no asimila, no son de su naturaleza. Por eso es que no se le puede poner una sangre con un antígeno que el cuerpo no tenga. Ya van entendiendo, ¿sí? Ahora a ver si me lograron entender. Vamos a ver si me han logrado entender. ¿Qué pasa si yo le pongo una sangre AB positivo? No, si una sangre ARH positivo, no, perdón, una sangre 0RH positivo a una criatura que es ARH positivo. ¿Qué le pasaría? Vuelvo y digo, ¿qué pasa si le pongo una sangre 0RH positivo u O, como llaman ahora, RH positivo, a una sangre ARH positivo? Los oigo. Maestro, estaría empezando a no ser él, sino No, el no, no, que, no. Todo lo espiritual, dejémoslo para allá. Ya eso lo tengo claro. Yo digo físicamente, estemos hablando solo físico, solo físico, solo físico. ¿Qué pasa? Maestro, podía empezar una deformación orgánica en todo su cuerpo. Por ¿Por eso hay qué? muchas personas que se vuelven caderonas, ¿Pero barrigugonas, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque precisamente hay mal funcionamiento interno de la sangre. O sea, que hay Pero mire, de dos tipos de sangre. óiganme bien. ¿Qué pasa si yo le ubico una persona 0RH positivo a una sangre que es un receptor que es de tipo ARH positivo? Oigan bien, ¿qué pasaría? Los oigo. A nivel netamente físico, estoy hablando, netamente físico. Vuelvo y digo, espiritualmente ya fue explicado que las almas ya no son lo mismo, ya están fusionados. Eso ya hay claridad. De eso no estoy hablando, es físicamente. Los oigo. Pues cambia totalmente de sangre. O sea, ahora en vez de ser el O, bueno, de ser el que no tenía el antígeno, ahora ya lo tiene. Todo Pero su ¿lo cuerpo ya lo rechaza o posee. lo acepta o qué pasa? Mm. Los Maestro, rechaza. Pues si es maestro, O, si ¿Por es, qué lo rechaza? Si lo rechaza, díganme por qué, y si no lo rechaza, también díganme por qué. Pues porque no es el mismo tipo. porque No, nunca esa lo no es respuesta. tuvo, porque nunca lo tuvo y No me estás ahora respondiendo. lo rechaza porque nunca lo tuvo y ahora es introducido. ¿Cómo así que nunca lo tuvo? O sea, porque Explíqueme eso, nunca lo tuvo. es el cero.
y de Cero quiere repente decir que no hay. que Cero, no hay. oigan bien. Por eso, No cero hay ni quiere el decir A que ni el no B. hay. No, mire, es que no me han oído, entonces busquen abrir su cabecita. Cero u O, lo que llaman es, quiere decir que no está ni el A, no está presente ni el A ni el B. Eso quiere decir cero. No está ni el A ni el B. Pero la pregunta fue que al O, el O recibe el A y el B. ¿Y qué pasaría? No, ¿me entendieron? Yo dije pásame la pinza y su merced están entendiendo písame la panza. Vuelvo y hago la pregunta. Hay una persona que tiene ARH positivo. Si quieren, escriban ARH positivo y le van a aplicar cero RH positivo. ¿Qué pasa en la sangre de esa persona cuando le introyectan esa sangre? Los oigo. Lo acepta, maestro, porque no hay. ¿Aló? Sí, ¿quién está diciendo lo acepta? Adelante. Soy Identifícate, Inkia por Mafre. favor. Soy Inkia Mafre, Ay, bueno, maestro. adelante, mi querida que me ofrece. Adelante, hija. Lo acepta porque al no tener los antígenos, no tiene la sangre a quien atacar. Cuando introducimos una sangre que tiene antígenos extraños, eso, la sangre identifica a esa nueva sangre con antígenos como un enemigo, empieza a producir los anticuerpos y por eso es que se produce ese rechazo, porque lo identificaría, qué sé yo, como un virus, como una toxina a la que hay que eliminar. Correcto. Entonces, Aquí, eso es lo que pasa, o sea, es la producción de a antígenos. ver, a mi querida Inquimafred, En ¿qué este caso, antígenos, qué antígenos tiene el receptor, el que va? el, Tenemos, claro, era una sangre A. Su merced nos dijo que era ARH positivo. o Entonces, sea, tiene dos antígenos. ajá, como los dos son RH positivos, entonces no tienen No, no, problema el de uno es ataque. RH, no, no mezclemos. El uno es Ya, RH positivo. ya. El O que sea, el uno es, recibe es ARH positivo. o sea, tiene dos, el A y el RH, ¿cierto? Sí, y la sangre que recibe, su merced, al menos eso le entendí yo que era 0 RH positivo. O sea, ¿cuántos antígenos tiene esa sangre cero RH positivo? Tiene solo uno, RH positivo. el RH positivo, que sí tiene el otro también, entonces no se repele. Exactamente. Pero como Muy bien. entonces, como tiene A, no tiene a quién atacar, solo los RH son compatibles, entonces, o sea, le acepta. Que de ahí Ahora, haya si fuera al otras cosas. revés, muy bien, Inquimia Fred, muy bien. Ahora, si fuera al revés, ¿qué pasaría? Si es el RH positivo, el cero RH positivo, el receptor, y le van a aplicar la sangre a RH positivo, ¿qué pasaría? La oigo. Ahí sí le rechaza, maestro, porque el momento en que no tiene nada y recibe algo que sí tiene, empieza el cuerpo a producir los antígenos Claro, ahí está el antígeno A. Está el antígeno A, ¿ya? Que es extraño para ese cuerpo. Y ahí hay un colapso. Ahí lo rechaza y ahí se puede morir físicamente. Se puede morir. ¿Ya? Ahora sí se va entendiendo. ¿Se va entendiendo? Ahora alguien que me explique, puede ser su merced misma, en Quimiafredo, el que quiera. ¿Por qué cero RH negativo es el donante universal? O como lo mal llaman ahora. Es el donante Maestro, universal. porque es compatible con todos los demás. ¿Por qué es compatible? porque no tiene ningún antígeno, maestro. Entonces no tiene a Exactamente, no quién tiene ningún antígeno. nadie le va a atacar porque no tiene nada, como quien dice, viene vacío. Entonces no hay problema. Viene sin caballos de Troya, vienen sin elementos extraños. Por eso es que es donante universal. ¿Ya? Por eso es que es donante universal el 0RH negativo. Entonces ya vamos entendiendo con claridad el asunto de la sangre.
Bien, porque es que se vuelven una sola, esas dos sangres se vuelven una sola. Y lo berraco es que también genéticamente se vuelven una sola. Por eso es que las personas, fue así, primero, si no hay antígenos, si todos son compatibles en los antígenos, pues el cuerpo los asimila. Lo que pasa, el problema es que espiritualmente ya los ultragenes del uno se mezclan, e incluso los genes físicos se mezclan con la otra persona y quedan viviendo las otras personas. Y como alguien dijo, al nivel, cuando hay trasplante de órganos es similar. Ya se descubrió que las neuronas y todo esto no está solamente en la cabeza. He sabido de varios casos impresionantes. Por ejemplo, un señor de 72 años que le pusieron un trasplante de corazón de un muchacho que de 22 que se había matado en una moto y le pusieron el corazón del y él le daba todas las noches por salir y caminar y llegar hasta una casa y mirar para el balcón. Y él decía, ¿y esa vaina por qué? Pero eso era cosa de todas las noches, hasta que descubrió, preguntando quién vivía ahí, ahí vivía la novia del muerto. ¿Ven? O sea que el muchacho siguió viviendo en el cuerpo del hombre. Quedan fusionados los dos, quedan fusionados. En la transfusión de sangre o en el trasplante de órganos, eso ocurre. Y es importante que eso lo tengamos presente. Aquí en Colombia, en el país donde estoy yo, surgió una fatídica ley en la cual al que se muere lo pueden desguazar y sacarlo sin pedir permiso a los familiares. Por eso, a menos que la persona haga un documento antes de morir en el cual no autorice eso. ¿Ven cómo es? Bueno, hasta ahí. Ahora sí, ya teniendo claro lo que son las sangres, ya también podemos ir intuyendo los niveles de compatibilidad e incompatibilidad de las sangres. Ahí habrá sangres que son más incompatibles que otras. Por ejemplo, alguien que sea 0 RH negativo y alguien que sea ABRH positivo, el uno no tiene ningún antígeno, el otro tiene los tres. Indubitablemente hay un altísimo nivel de incompatibilidad. Bien. Bueno, hasta ahí yo creo que ya hay claridad. Espero que haya claridad con lo que se les explicó. Y ahora sí podemos avanzar. No, antes de avanzar, les hago una pregunta. Cuando una mujer se embaraza, el esposo es, digamos, tipo RH positivo y el niño, pues, hereda el factor RH del papá. No siempre, pero a una alta probabilidad. Y la mamá es RH negativo. ¿Qué creen que pasa con esa criaturita? Los oigo. O sea, el niño, la sangre del niño es RH positivo, pero la de la mamá es RH negativo. ¿Qué creen que pasa con ese feto? Los oigo. Licencia maestro, no pasa nada porque yo he comprobado en mi pareja que tuve anteriormente, tuve 6 hijos y el uno adquirió el RH del abuelo, el otro del papá, el otro
la mamá, y así diferentes, pero todo bien y todo normal en la parte física. Pero ¿cómo así que La el terapia, RH del papá, el de la mamá, el de todos? ¿Cuántos RHs hay por Dios? eso ahí llegan, como le digo, del abuelo, de la abuela, del No, pero papá, de la entonces usted mamá. no, su merced no ha entendido nada de lo que es un RH, pues. Nada de lo que he explicado. ¿Cuántos RHs puede haber? Alguien que me diga. Dos, maestro. Claro, o está o no está. Punto. ¿Ya? O está o no está. O existe el factor RH o no existe. Punto. ¿Ya? O existe o no existe. Entonces, vuelvo y pregunto. Recuerden que la sangre de la madre, ¿cómo es que el niño se alimenta en el cuerpo de la madre de feto? ¿Cómo es? Alguien que me pues, explique algo. ¿Por dónde le entra el alimento al niño? ¿Por dónde? Por el cordón umbilical, ¿cierto? Y Sí, entra. ¿Pero a través de qué entra? Les pregunto. de la sangre, ¿De la sangre de quién? de la madre. O sea que la sangre de la madre recorre todo el cuerpo, el sistema del niño, que a su vez está formando su sistema sanguíneo. ¿Es claro? Ahora le pregunto, ¿qué pasa si el niño tiene un antígeno que no tiene la madre? Los oigo. Pues repito, en los míos, unos salieron con el RHA positivo del papá y otros de la mamá y otros del papá de la mamá. Entonces yo no sé qué pasa ahí, que si heredan el RH del papá de la mamá, que son diferentes, o el abuelo, Bueno, llegan vamos con a esa usar la lógica. genética. Vamos a usar la lógica. Usemos la lógica. Vuelvo Buen y día, pregunto. buen día, maestro. Adelante. Habla Macurlet. Eh, Pienso por una historia de una señora que conocí, que ella era ORH o 0RH negativo. El niño, no recuerdo qué tipo de sangre era, pero sí se le hizo difícil la gestación del niño. Me imagino y pienso que era porque tenía un tipo de antígeno distinto y el niño nació con algún problema, por decirlo algo especial. Pienso que ahí hay como un choque por los diferentes tipos de antígenos que hay, que es como que igual como que si estuviera haciendo una transfusión, pienso yo, ¿no? Desde mi punto de vista. Exacto. Si Porque es la como sangre del hay una niño lucha, a pesar de que está dentro, hay una lucha entre el niño y ella por los tipos de antígenos que tienen. es correcto, es correcto. Si el niño tiene un antígeno que la madre no tiene, se presenta algo similar a una transfusión de sangre cuando le ponen una sangre que tiene antígenos que el cuerpo no recibe, extraños. Y ahí les escribí en el chat la eritoblastosis es algo que sucede, ese fenómeno, y que por lo regular una criaturita de esas tiene que luchar en el vientre porque permanentemente, si nace es un milagro, y tienen que hacerle transfusión de sangre inmediatamente. ¿Ya?
tan pronto nace. Maestro, ¿Van a ente- licencie una inquietud. ¿Esto también podría conllevar a que el niño pudiera nacer con síndrome de Down? Puede producir, pues imagínense, pueden producir muchas cosas, sí. De una de esas cosas puede ser el síndrome de Down, porque es que la sangre está en permanente lucha. O sea, no se puede desarrollar la criaturita totalmente, digamos, en una armonía de forma normal, porque su sangre está en permanente lucha. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ven? Y eso ocurre cuando, sobre todo, principalmente, cuando la madre no tiene el antígeno que el padre sí puede tener. Ya vamos entendiéndonos. Supongamos que, y aquí empezamos a mirar los niveles de incompatibilidad. Si vamos a mirar nivel netamente físico, no empecemos, todavía no le metamos lo energético. O lo espiritual. Yo quiero ir como paso a paso para que entendamos, para que no simplemente digamos, no, ¿por qué es que las sangres tienen que ser compatibles? Porque el maestro lo dijo. Ah, bueno. O porque la Biblia lo dice. No, yo quiero que vuestras mercedes entiendan de dónde sale este rollo. Pues físicamente. Vamos aquí a hablar netamente físico, no más. Si la madre es RH positivo y el padre es, digamos, la madre es 0 RH positivo y el padre es 0 RH negativo, eh, los hijos que se engendren, pues no van a tener problema. En principio, aparentemente, físicamente hablando, oigan bien, no entiendan vuestras legiones que dicen, allá el maestro Don Dagón está diciendo cosas que no enseñaba el padre Kelly. No, estoy hablando netamente físico. Pero si la madre, bueno, y me van a decir por qué, lo que yo les estoy explicando, su merced me van a decir por qué. Él es 0 RH positivo, negativo, perdón, y ella es 0 RH positivo. Y ahora supongamos que es al revés. Él es 0 RH positivo y ella es 0 RH negativo. ¿Cómo serían los hijos o qué probabilidad hay de que los hijos nazcan con eritoblastosis? Eh, ¿Y en cuál de los dos casos pudiera ser? Adelante, los oigo. Buen día, maestro. Pienso, si lo hablamos anteriormente, cuando la Eva es, no, si los dos son cero, los dos son cero, pero uno es positivo y otro negativo, ¿cierto? Es lo que su Sí, merced pero está explicando ¿cuál ahorita. es el positivo y cuál es el negativo? Ah, ya, déjeme El pensarlo varón es mejor. negativo. Maestro, buen día. Buen día. ¿Es posible que sea problemático y que se pueda presentar la eritoblastosis cuando la dama es 0 RH negativo? Porque por lo general habíamos hablado de que puede tomar el factor sanguíneo de su padre. Así es. Así es. Si la Eva es la que no tiene el antígeno, la probabilidad es más grande. ¿Ya? Puede que no se dé, pero la probabilidad existe. Eso es como la ruleta rusa. ¿Su merced saben cómo es el juego de la ruleta rusa? ¿Alguien sabe cómo es?
Y que ¿no? traen, sí, una pistola que trae balas, Un revólver, no un pistola, un revólver, revólver. un revólver con balas y la gente da un disparo y es posible que traiga bala o que no traiga. Si trae, la gente Se la mata. aplica en la 100, ¡pac! Se aplica en Le la da 100. vuelta al tambor y ¡paz! Se aplica en la 100, Uy, sí. ¿ya? Entonces ponen una balita, son seis cajoncitos, ponen una balita y ¡pau! Se disparan. Yo conocí a un amigo que se mató jugando a la ruleta rusa, ¿ya? Porque él, muchas veces jugaban a esa ruleta rusa y no les pasaba nada, pero le sonó. Esto es algo parecido, parecido. Si el hombre tiene el antígeno y la Eva no lo tiene, existe la probabilidad de que el niño nazca con la sangre del papá y entonces, por ende, ya vimos que la sangre de la madre, al entrar a ese cuerpo, va a ver la sangre del niño y va a buscar destruirlo. Además de, como está alimentándolo, pero él ya encuentra algo malo y lo va a buscar destruir. Entra en esa guerra. ¿Ya van entendiendo? Cosa contraria, si el padre no tiene el antígeno y la madre sí lo tiene, ¿qué creen que puede pasar con la criaturita? También puede pasar, pero es la sangre del niño el que le puede estar haciendo la guerrita, pero no es tan... Hay incompatibilidad, sí, pero no es tan grave. Lo ideal es que los dos tengan el mismo tipo de sangre para evitar ese tipo de cosas. Estamos viendo solo a nivel físico. Bueno, quiero oír a dos personas que me expliquen lo que acabamos de explicar, a ver si me entienden, porque yo aquí hablo y hablo y hablo y creo que me están entendiendo y mentiras. Entonces, vamos adelante. A ver. Maestro, aquí Fuquigense. Mira, yo tengo un ejemplo muy bonito para explicar esto porque yo siempre les digo a mis estudiantes que lo primero que deben preguntar antes de pensar en siquiera cortejar a una persona del sexo opuesto es el tema del tipo de sangre por esto que su merced nos está explicando el día de hoy. Le puede llegar a ser tan complicado como cuando el tema de que un trasplante de órgano, que el cuerpo siempre va a rechazar ese órgano y por eso siempre tiene que tomar inmunodepresores. Entonces, inclusive, maestro, dentro de las consecuencias graves y que hoy en día, pues todo esto se toma muy a la ligera, muchas de las enfermedades, si bien de autoinmunes, enfermedades huérfanas, claro, hay muchos estudios que así como el cáncer, todo se debe mucho al azúcar, ¿cierto? Pero a nivel sanguíneo, si el sistema inmunológico viene predispuesto precisamente por esas diferencias en el antígeno, en que sobre todo lo que su merced está indicando, el niño viene desde el vientre luchando contra un antígeno diferente al de la mamita, eso hace que el niño salga, puede salir con muchas complicaciones, entre esas lo que les indico, enfermedades autoinmunes, enfermedades huérfanas, también son productos, además de los temas de la alimentación, a que hoy cada vez más que en otros tiempos se toma muy a la ligera este tema de los tipos de sangre. Pero me parece muy bonito el tema del ejemplo de los trasplantes de órganos porque realmente es como si hubiera, como su merced lo indicó, todo el tiempo está ahí buscando rechazar ese antígeno, ¿no? Recuerden que las enfermedades autoinmunes es donde el mismo sistema inmunológico busca atacar las células propias. Entonces, me parece que eso es fundamental, maestro, así como su merced lo indica. Lo primero es la parte física. Si no hay compatibilidad en la parte de sanguínea, o sea, ni siquiera para qué pensar en la compatibilidad a nivel del signo solar, del ascendente, de afinidad, de valores, de virtudes, bueno, en fin.
Un gusto, maestro, estar por aquí. Me encanta siempre este tipo de temas tan prácticos, tan pragmáticos. Dios les bendiga. Suficiencia fin de aguante. Excelente, mi chinito. Otro ser que nos quiera dar soporte, ¿qué entendió por qué puede pasar con la sangre de los niños cuando son tipos de sangre diferentes? Adelante. Maestro, partimos de que, digamos, el bebé, la base de la sangre del bebé es la de la mamá, ¿no? Entonces, si el de la mamá es negativo, pues va a rechazar a todos los que tengan algún antígeno. Si es a la inversa, donde el niño tiene el antígeno, pues hay una lucha, pero es más acoplable a otras sangres. Más fácil que se cría así bien, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya hemos visto lo de los antígenos. Ahora les quiero contar algo. Resulta que esos antígenos no solamente están en el cuerpo físico, ¿cómo les parece? También en la sangre que fluye por nuestros otros cuerpos de conciencia, la parte energética, tiene el fluido de esos antígenos, porque esos antígenos son parte de la configuración de la naturaleza misma, que en algún momento se adquirieron en el paso evolutivo por acá, por esta esfera. Entonces, cuando se fusiona una pareja en un connubio sexual, como dice la Biblia, son un solo cuerpo y una sola sangre. Un solo cuerpo y una sola sangre. Eso lo dice la Biblia y es que así es. Entonces, energéticamente se forma un andrógino. La sangre de los dos se fusiona, energéticamente hablando. Son un solo cuerpo y una sola sangre. Sus ultragenes se fusionan. Ahí es donde viene el karmasaya y las parejas terminan pareciéndose y todo lo demás, porque terminan fusionándose los dos. Al fusionarse los dos, si las sangres de los dos tienen diferente tipo de sangre, ahora los oigo a sus mercedes. ¿Qué creen que ocurre en una pareja que tengan diferente tipo de sangre? Los oigo. Bueno, en una pareja, por ejemplo, que uno sea o cero positivo y el otro A positivo, por más que luchen por comprenderse, por atraerse, por colaborarse, por consentirse, siempre por cualquier motivo hay rechazo. Así sea un 20% o un 10%, pero por cualquier cosa se repelen, no se atraen como funcionan cuando el uno es A y el otro es A, o el uno es O y el otro es O, se atraen como un imán. Entonces, eso sucede con las parejas. Adelante, maestro. Bueno, oímos otros portes. A ver, vamos a oírlos a varios. A ver, los oigo. En la pareja, buen día, habla la maestra Guaraldacia. Es posible Adelante, que en buenas la tardes. pareja haya un ser que sea más enfermizo que otro. Pero hablemos a nivel de sangre. ¿Qué ocurre porque que el uno tenga un antígeno que el otro no tenga? Uno o varios antígenos, porque pueden presentarse tres fenómenos.
Bueno, cuando tengan la pareja, el mismo tipo de sangre, no estamos hablando de ese, sino que tengan el uno un antígeno y el otro no lo tiene. Que tenga dos o tres antígenos y el otro no los tenga. O también que el uno tenga un antígeno y el otro no. Y la otra pareja la pareja también tenga, cada uno tenga un antígeno que el otro no tiene. Si mire que son todos esos fenómenos. ¿Qué creen que ocurre energéticamente? Ahora sí, energéticamente hablando, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, en el cuerpo causal. ¿Qué creen que pasa? Los oigo. Y en el cuerpo vital también. ¿Qué creen que pasa? Maestro, científicamente, A ver, los oímos. Mire que físicamente ya vimos lo que era una transfusión. Ya algo entendimos de eso. Ahora imagínense que de alguna manera es una especie de transfusión lo que se hace cuando se une una pareja, porque los dos se fusionan. Entonces, el fluido sanguíneo, por llamarlo de alguna manera, de esa sangre energética a nivel de cuerpo vital, fluye. A nivel de cuerpo emocional, fluye. Son una sola. Es como una transfusión. A nivel de cuerpo mental, igual. A nivel de cuerpo causal, igual. De búdico y átmico. Y el energético también. ¿Qué más decir en el nivel energético? Entonces, a ver, conéctense con el ser. Vamos a dar unos 20 segunditos y empezar. Quiero oírlos a todos. cuando tienen el mismo RH, se atraen como un par de imanes cuando se colocan por el lado positivo, se atraen. Pero cuando el uno es de uno, un RH diferente al otro, entonces se repelen, como que no se atraen. ¿Solo el RH? Sí, pues Y el por los RH otros, ¿por qué no? pues puede ser O positivo con O positivo, A positivo con A positivo. Pero El solo único, los RH, ¿cuántos antígenos hay? Grande, tres, así, sí. Ah, bueno. Pero tú me Cuatro, estás ¿no? hablando solo del RH. ¿Y los otros no cuentan? no, pues ahí está ya incluido, no necesitamos repetirlo continuamente. No, Adelante, incluido maestro. no, porque tú me hablas solo del RH. No, son tres, A, B y RH. Realmente son 40 y pico, pero los tres fundamentales son esos tres. Bien. Bueno, vamos a Ma- oírlos a todos. A ver, Maestro, oigámoslos. en A ver, este caso, digamos, de una parejita que entonces no son compatibles, pues sucede de pronto lo que dicen jocosamente de que eh, ay, se me fue la palabra. Pero bueno, en este caso, una de las parejas es acoplable a la sangre de la otra persona, entonces pues se siente vitalizado y pues se siente bien. En el caso de la pareja que no tiene, digamos, en este caso los antígenos, como que va a sufrir las consecuencias de recibir la otra sangre, donde pues evocan mucho la frase de que tiene muy mala mano, cuando digamos en este caso la mujer es la que se aflaca, la que se ve más pálida, más agotada o viceversa. vamos bien, van por buen camino. Sigo oyéndolos. Ahí dicen, uy, ese man tiene mal bajo, que se casaron y esa mujer quedó chupada, quedó vuelta un etcétera. O al revés, es el hombre, ¿cierto? Si van entendiendo cositas ya. Qué interesante, Eh, ¿cierto? A ver, ¿quién más? Maestro, Los oigo, los oigo. maestro, también pienso que hay como, no hay comprensión, o sea, no es que no haya comprensión, es como que hay como un rechazo y eso hace que ellos empiecen como a tener diferencias uno del otro, eh, emocionalmente,
pienso que hay uno que se siente como que es más fuerte que el otro, es como que más imponente. Este, a veces no se comprenden, uno trata de comprender, el otro no, o es como que uno toma una decisión y el otro toma la otra porque como que no hay esa compatibilidad que les permita llegar a un acuerdo, pienso yo. Muy bien. Miren, lo de, vamos, ya vamos, mire cómo tan bonito lo que estamos haciendo. Mire que estamos abriendo los niveles de, por eso esta doctrina es científica, es lo hermoso. Quizá muchos decían, no, es que el tipo de sangre tiene que ser igual. ¿Por qué? No, es que así nos dijo el maestro. ¿Pero por qué? No, porque así lo dijo el maestro. No, él siempre nos entregaba que todo tiene una lógica, una lógica. Entonces, mire, a nivel, lo que habló en nuestro hermano del cuerpo, de que se aparece chupada esa persona, tiene un mal bajo, eso es a nivel de cuerpo vital. Lo que acaba de hablar nuestra Magda es a nivel de cuerpo emocional. Como que no sentí. Y a nivel de cuerpo mental también se puede presentar. Como que uno dice una cosa y el otro entiende exactamente al revés. ¿Ya? Eso, ese es el cambio de sangre. Por no tener la sangre igual. Ya vamos entendiéndonos. A ver, sigo oyéndolos, sigo oyéndolos. Otra persona que nos dé soporte. Vamos a tener que crear una especie de test como se hacen los psicólogos o los sociólogos o los trabajadores sociales que permita medir todas esas cosas. Porque aquí yo pensando, si no es que estamos en esta enseñanza, quizás estamos buscando de aprender, comprender, interpretar esto, asimilarlo. Imagínese cómo puede hacerse para el común, que la gente dirá, con tal que se enamoren, todo lo demás es pura mentira, eso no importa. Lo cierto es que es una equivocación, pero es como piensa el mundo. Entonces, fue interesante por eso estructurar ese instrumento que permita a las personas poder evaluar eso, que es bien científico, pero hay que ser bien estructurado y preciso para que le den la importancia que tiene. Maestro, yo me imagino que en la pareja que hay incompatibilidad en la sangre puede haber mucho conflicto en formas en formas de entender la vida y también hasta en gustos personales, hasta en la comida. Y entonces probablemente el que tenga la sangre más pura, en este caso, por ejemplo, los O que no tienen ningún antígeno o el cero, tendrían que quizá estarse adaptando como a los gustos del otro. Y cuando existe esa adaptabilidad, pues tal vez también sea como una lucha en sí mismo, ¿no? Por estar tal vez encajando o queriendo como adaptarse todo el tiempo para poder estar bien con la persona, ¿no? Y eso tal vez drena muchísimo su energía. Interesante. Ya vamos entendiéndonos la importancia
Licencia, un momentico. Vamos entendiendo. Un tatito, por favor. Vamos entendiendo la importancia, entonces, de que la sangre sea compatible a nivel físico, a nivel de cuerpo vital, a nivel de cada cuerpo. Si van entendiendo. Que quieras o no, hay una guerrita ahí de sangres, una guerra de sangres. Y esa guerra se ve en el diario vivir y energéticamente en la fabricación de los cuerpos existenciales, pues también se ve, así como en la fabricación como el niño, cuando la madre gesta a esa criatura, si el niño tiene el antígeno de los padres, del padre, la criatura no se forma bien. Entonces los cuerpos existenciales no se podrán estar formando bien si hay diferencia de tipo de sangre. ¿Sí es claro? ¿Ya van entendiendo ahora sí? Un poquitico más lo de la sangre. Esta clase era muy importante darla, entenderla. Y a nuestro hermano, el que a mí hace la otra pregunta, por favor, que sea la pregunta de la próxima clase para poderla responder. Pero hoy nos correspondió hablar del tipo de sangre y la importancia y la compatibilidad de las sangres. ¿Ya? Vale, maestro, El igual ser creo que tipo, un tema lleva al otro, ¿no? Entonces nos claro, complementamos. claro que sí. Tipos de sangre iguales. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Yo espero que lo que hoy hemos explicado, pues, les lleve claridad meridiana y quiero oír algunos de los de su merced. Quiero oír tres opiniones, tres de cómo, si lo que hoy se aprendió, qué claridad les dio a como estaba antes, a como ahora se expuso. Quiero oírlos. Tres, a ver. Adelante, por favor. A ver si logramos el objetivo de la clase. Adelante. Maestro Don Dagón, tengo una pregunta. Buen día, maestro. Mi querido Gásipo, adelante. Maestro, por ejemplo, mi esposa es positivo y yo también soy positivo. ¿Y por qué, digamos, que después de que, o sea, mucho nos fuimos a ¿Son vivir, por ejemplo, positivos qué? Pero espere, o ¿positivo qué? positivo, el RH? ¿Ambos son de la misma sangre? Sí, señor. Pero entonces, por ejemplo, digamos, todo era, digamos, un poquitico, digamos, gruesito y me adelgacé. ¿A qué se debió, maestro? ¿Cómo? Dígame. O sea, mejor dicho, antes de yo ir a vivir con mi esposa, a organizarnos, yo era un poquitico, digamos, ni gordito, un poquitico gordito, pero entonces cuando me organicé con ella, me adelgacé y somos de la misma, y somos O positivo. ¿Ahí a qué se debía, maestro? No son adaptaciones energéticas, porque el adelgazarte no quiere decir necesariamente que te hayas enfermado o que hayas bajado de... Son adecuaciones a las energías de los del uno al otro. ¿Ya? ¿Ya? Ah, Eh, bueno, es que ¿Ves? como su Son merced, pues, o adecuaciones. sea, bueno, porque como su merced está diciendo que cuando eran de diferentes RHs, pues que la persona quedaba más delgada que la otra, entonces por Yo eso... no dije diferentes RHs, Ah, dije diferentes tipos de sangre. bueno, maestro.
Bueno, ¿Ya? gratísimas, maestro. Bien. Bueno, entonces quiero oír las tres que pedí. A ver cómo fue entendido el asunto, si se entendió o no se entendió. A ver, adelante. Quiero oír tres. ¿Cómo estaban antes y con lo que hoy, qué claridades se han tenido o si todavía falta o bueno, todavía tienen. Adelante. Bueno, maestro, parece que estamos como tímidos para hablar. Sí, no he entendido lo que es la compatibilidad en caso necesario de transfusiones de sangre, que debe ser del mismo RH positivo o B o C o lo que sea, pero que sean de los mismos. Que solamente el cero o negativo es neutro y es compatible con las demás. En cuanto a la parte energética en pareja, pues sí sería bueno e importante, que eso ayuda mucho cuando son del mismo RH, A o B o, pero que sean de los mismos Diga el positivos. mismo tipo de sangre. Sí, porque se atraen electromagnéticamente como un imán o se repelen cuando no son del mismo, pero cuando la pareja ya está organizada y tiene sus hijos, aunque sean de diferentes, el uno A y el otro B, pues ya le toca tener comprensión, tolerancia, paciencia y colaborarse el uno al otro, porque eso ya les tocó. Y bueno, otro que continúe, ya hay un poquitico ahí deporte para que sigamos compartiendo. Adelante. Oigo otros dos. Maestra Licencia, buen día, Lunar. Yo todavía tengo la duda respecto a lo negativo, al donante universal que se llama en la medicina alopática. Si bien tiene una sangre mm, más energética, más limpia, diremos, sin agentes víricos, ni bacterias, ni, ni entidades, voy a decir, que se llaman cuerpos extraños. ¿Cuál es el propósito? Si bien no se puede hacer estas transfusiones de sangre de ningún tipo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Entiendo que es una persona con seres y con sus cuerpos existenciales eh, más lumínicos, con mayor energía. ¿Me equivoco, padre? Gratísimas. Por lo regular, los que son cero RH negativo son criaturas que no fueron luzbeles, que vinieron a esta esfera a ayudar y algunos por aquí se quedaron enredados. Por eso lo de donante universal. ¿Ya? Son seres que, por lo regular, su naturaleza es servir. Es su miseria. Aunque todos debiéramos tener algo parecido, pero
más en especial estos seres. Esa sería mi contesta, mi querida y apreciada Enmat. Bien, Gratísima. Permiso, maestro, para dar un porte. Voy a oír la grabación de esta clase porque no estuve desde el principio de su clase, pero sí comprendo que este tema es algo muy importante para la plenitud de las personas. En estos días le preguntaban a una paciente que asiste a terapias que cuál fue su secreto, que duró 45 años de casada. Y tristemente la señora decía, aguantar, aguantar, aguantar. Entonces eso nos hace referencia a una persona que no fue feliz en su vida con su pareja, porque de qué vale una vida de 45 50 años para sacrificarla. Y quizás allí hay componentes relacionados con el tipo de sangre. Entonces, esta sabiduría es para enseñar a la gente a la vida y a la vida con plenitud, con salud. Qué importante que todo esto se pueda difundir y que la gente lo comprenda y lo entienda y lo practique. gratitud, mi querida Guaraldacia. Así es. Bueno, oigo otro ser, a ver qué dicen, qué opinan, qué aprendieron hoy. Adelante. Maestro, buen día. Nuevamente, Kemafre. A mí me parece que esta clase es muy importante porque abre las puertas a entender la parte científica de lo que la doctrina nos enseña. Y eso nos da un soporte para poder entender y poder transmitir la enseñanza. El poder saber cuáles son las causas físicas y las causas intervias, digamos así, las causas espirituales, las consecuencias espirituales de lo que el maestro tanto nos enseñó. Entonces, aparte de eso, maestro, gratísimas porque con su paciencia y su buena forma de enseñar, eh, nos abre, o sea, nos enseña, como su merced dice, con plastilina, para que quede bien entendido y se pueda replicar esta enseñanza a las personas que nos rodean. Gratísimas, maestro. Muy bien, excelente. Gratísima, mi querida Inquimia Fred. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, cerramos la clase aquí para que se Maestro, Maestro, envíen. Adelante. mm, bueno, maestro, aló, Bueno, hola. adelante, Dale, Magda de Texas. Primero y luego Gassi. yo soy Namuan, no soy de Texas, pero de Colombia, maestro. Ah, es que Eh, se llaman igual. creo que Namuan también. Bueno, creo que es Namua, Ahí maestro. aparece Miriam. Bueno, sí, sí, señor, es cierto. Maestro, tengo un hermano que está pendiente de un trasplante de corazón. Yo siempre le he dicho que ojalá no le tengan que hacer el trasplante. Y justo ayer debatía con una amiga porque ella me decía que entonces que se muera si no tiene el trasplante. Le dije, no, ojalá que no tenga necesidad de eso, para que no vaya a adquirir hábitos de otros que sin saber quién es. ¿Hay alguna forma de soportar esto con algún verso de la Biblia? O sea, que no existan los trasplantes. ¿Hay algún argumento, alguna posición no solo física, sino espiritual? Porque es que la física no es fácil de comprender, para la gente es muy difícil, pero si de pronto algo soportado en la Biblia, lo hay. Y lo otro es que
las personas que no son compatibles en su sangre pueden incurrir en infidelidad, pueden buscar, o sea, la misma tipo de sangre como que tira o jala para una persona con el mismo tipo de sangre. Le voy a contestar, empiezo por la segunda. Eh, el hecho de que no haya compatibilidad de sangre hace que haya una guerrita permanente, 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 permanente. Y obviamente esas guerritas, si las personas no tienen la altura magistral para poderlas, digamos, llevar o conocer ya y adaptarse a eso, para superarlas, para trascenderlas, indubitablemente que eso puede devenir en lo que su merced está diciendo, en niveles de infidelidad, porque la persona va a buscar por otro lado. Llega un momento en que se hastían, se cansan. Y a veces es de forma inexplicable. Por estos días he conocido algunos casos que me parecieron absurdos. Un esposo, también las hay con las esposas, un esposo que dedicado en cuerpo y alma a su casa, pero ella lo consideraba aburrido, aburrido. Quería aventura, quería sentir adrenalina. Se consiguió un tipo, compañero del trabajo, que le hacía sentir esa adrenalina. Cuando el esposo se dio cuenta de eso, no la peleó, no le dijo nada, simplemente salió de su vida. Cuando esa mujer se dio cuenta de lo que había perdido, porque con el otro tipo, pues, fue eso, una aventura ahí para sentir adrenalina. Ya fue a buscar al otro y ya no lo encontró. Se organizó por otro lado. Y uno pregunta, bueno, los egos, toda esa cosa, pero a nivel de, habría que mirar si energéticamente qué nivel de compatibilidad tenía, incluso a nivel de sangre. Esa sería una, le contesta la segunda. La contesta la primera, sí la hay, solo que tengo que buscarla, porque en estos momentos aquí presente no la tengo, pero sí habla de eso. Entonces hay unas partes de la Biblia de las cuales se agarran los testigos de Jehová, eh, que son los que no permiten que les pongan sangre. Ellos no hablan de argumento así científico como lo estamos explicando nosotros, sino, mire, ahí dice la Biblia eso, punto. Más nada. Lo voy a buscar y cuando lo encuentre se los hago llegar. Bien, mi querida Namoan, esa sería la contesta a su pregunta. Mi querido Gásico, Gracias. adelante. Y luego si hay quien tiene la manita levantada. Adelante, Em, Gásico. sí, maestro, pues ya que estamos hablando de los tipos de sangre, maestro, su merced sabe qué dijo el maestro Kelly, por ejemplo, digamos, que cada tipo de sangre tiene diferentes aliciertos, o digamos que, por ejemplo, por ahí leía en un libro que, digamos que si la persona quería bajar de peso, por ejemplo, el O positivo no podía comer supuestamente naranja, sí, porque eso no lo iba a hacer bajar de peso. ¿Su merced sabe algo del tema, maestro? Interesante cosa. No he ahondado en el tema, pero sí es así. Sí es así. Aunque le confieso, no he ahondado en el tema, pero Ah, debo más hacerlo. por ahí tenía el libro, pero sí, como llegaba siempre harto libros de medicina, entonces quería saber qué decía el maestro Kelly, pero no se preocupe, maestro. Estaremos en investigación a ver qué. Gratísimas. Bien. No, el maestro de ese tema sí, así puntual,
Él habló de la compatibilidad de las parejas y en eso fue lo que más énfasis hizo. Pero ya el tipo de alimentación propio de cada tipo de sangre, él no habló del tema. Pero sí sé que existe, que es válido. Bien. Licencia, Bueno, mis maestro. niños, dime. Licencia, es que quería dar un porte acerca de lo que hablaba la señora Miriam hace un momento, para tener la secuencia de lo que ella preguntó. Ella decía que si es posible que las personas que no tengan el mismo tipo de sangre sientan atracción por alguien de su mismo tipo de sangre y por eso sean infieles. Yo digo que el que va a ser infiel, la justificación no es porque el otro, porque la pareja que tiene no es de su mismo tipo de sangre y no lo ala el mismo tipo de sangre que él tiene a la calle, lo ala el deseo de ser infiel. Eso es verdad. Eso es verdad. Muy bien, mis niños. Maestro, una inquietud pequeñita. Cuando se dona sangre, ¿es el receptor el único que recibe como esa energía del donante? ¿O ahí hay un intercambio y ambos reciben de ambos? Es una fusión de los dos. Mm, El uno vive en el otro y el otro vive en el uno. Con un solo cuerpo, una sola sangre. Y ese par de almas o demonios o lo que fuere, quedaron ya unidos. Y de ahí en adelante, solo el corte de un Elohim como el Elohim Miguel puede separar eso. Por eso vuelvo y les digo, quienes hayan pasado por algún trasplante, por alguna transfusión de sangre o por algún pacto de sangre, busquen pasar por el corte de líneas. Busquen pasarlo. ¿Ya? Es urgente que lo hagan. Es urgente. Hay seres que se han casado por los gitanos. Locos de muchachos. Hay que hacer ese corte de líneas. Eso que se corta uno, una parte y el otro también, y se juntan la sangre de los dos. Son cosas de locos, pero algunos lo habrán hecho. Eso no hay que hacer, hay que ir por el corte de líneas para evitar eso. A Maestro, y veces, sí, digan. licencia. Sí, adelante, adelante. Ay, qué pena que lo interrumpí, maestro. Su merced iba a seguir hablando. Lo que quería referir es que el esposo de mi mamá lo fueron a operar hace como unos 12 años, no más, como unos 16, aún no era taoísta. Y yo fui donante de sangre, que uno a veces tiene presente es cuando la gente recibe, pero también el que da. Entonces me pregunto yo que quién sabe dónde fue a parar parte de mí. Y sería importante ese corte de líneas, por eso. Claro, pase por el corte de líneas del maestro. Los hijos de Dios nos están dando esas grandes ofrendas, porque si no, aquí seguimos amarrados en espera. Bien. Bueno, mis chinitos. Maestro Don Dragón, tengo un porte con respecto a la naranja. Dele, rápido, porque ya estamos acabando. Venerable Gazipod, el maestro Kelim Zeus dio a nivel general, sin decir tipo de sangre ni nada de eso, que para uno engrosar, 2 horas antes tomara el zumo de la naranja. Eso lo ayuda a uno a engrosar. Y a mí me ayuda, yo soy O positivo, no sé si a otra persona. Y pues no sabía ese dato que su merced tiene de que el O
no debe tomar naranja si quiere rebajar. Mi interés es subir. Entonces, bueno, ahí le dejo ese dato de que el que quiera subir de peso, coma zumo de naranja, 2 naranjas, 2 horas antes, aunque ahora están diciendo que 1 hora antes. También depende del metabolismo de la persona, pero el maestro Kelly Zeus lo dijo en un bautismo de fuego, que ahí estuvo mi Magda, ahí, allá en el Sacro Aquarius. Y el forme es ese, 2 horas antes. Se toma 2 o 3 naranjas. Me parece ¿Antes de qué? ¿Antes que de qué? antes de cada lisierto. Aquí en Carta Nuestra o aquí en Bolívar lo hizo un varón con los 3 alisiertos. No es recomendable por las tardes del cítrico. Y ese varón subió una cantidad de peso impresionante, porque en el trabajo le dijeron que estaba bajo de peso y que tenía que subir de peso. La esposa le hacía el zumo de naranja y él se lo llevaba para la labor. Se llevaba todo eso. Y él subió en un mes, no sé cuánto, pero subió bastante. Y no sé qué tipo de sangre sea tampoco. Y el hombre era sufriendo porque tenía barriguita, le salió barriguita y a él no le gusta tener barriga. Entonces, yo creo que a ningún taoísta le gusta tener barriga porque se pierde la estética del cuerpo. Bueno, total es que el varón subió bastante y él también era bastante joven. Bueno, pues allí se los dejo, gratísimas. Bueno, Gratísimas, una maestro. claridad, mi querida Laudeimar. El O no es ningún tipo de sangre, es cero. Bueno, pero tampoco el cero sería tipo de sangre. Lo que indica el cero es que no tiene ni A ni B, ni A ni B. Espero que eso les haya quedado claro. Veo que no, todavía. Vuelvo y digo, cero o lo que mal llaman O, quiere decir que no está presente ni el tipo de sangre A, ni el tipo de sangre, ni el antígeno A, ni el antígeno B. ¿Ya? Para que quedemos claros. Ahora, mi querida y apreciada el Magda, que ha puesto en el chat eh, la, los tipos de, los sustentos de no recibir sangre. Mi querida Inquimia Fred, por favor, léanos lo que escribió para que todos lo tengan presente. Y con eso cerramos hoy. Adelante. Inquimia Fred. Bueno, entonces lo voy a hacer yo. Dice así, sustento de no recibir sangre. Levíticos 17:14 y Hechos 15:20. Entonces, mi querida Namuan, ahí está. Levíticos 17:14 y Hechos 15:20. Sé que hay otras partecitas y si las encontramos, también las hacemos llegar, pero por ahora ahí tienen. Bueno, mis hermanos, gratísimas por vuestra presencia.